Una de las radios que suelo escuchar tiene un eslogan bien interesante, ¿no? Después de cada segmento dice, donde tu opinión importa. Y pareciera que esta frase lo que está diciendo es que en medio de un mundo donde tu opinión parece no ser oída y a nadie le interesa, que a esta radio tu opinión sí le importa. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Habacuc. Y a este libro tranquilamente se le hubiera podido poner, digamos, el título de Habacuc, donde la maldad sí importa. ¿Y por qué lo digo? Porque Habacuc, justamente el profeta que fue autor de este libro, comienza su libro, pareciera como escribiendo en un libro de reclamos, ¿no? Él realmente le cuesta entender cómo es posible que pareciera que Dios se mantiene indiferente ante la maldad que se puede ver no solamente en medio de su propio pueblo, sino ante la maldad que se puede ver en el mundo entero, ¿no? Y desde el fondo del corazón pareciera que Habacuc estuviera luchando, ¿no? con esta incapacidad de poder comprender cómo un Dios omnipotente y un Dios perfecto tolera y de alguna manera pareciera dejar pasar la maldad, ¿no? Y es casi como si estuviera preguntando, ¿será acaso que a Dios la maldad no le importa? Y vamos a tratar de responder esa pregunta en el mensaje del día de hoy a través de 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver cómo Dios sí denuncia el problema de la maldad. En segundo lugar, cuál es la raíz del problema de la maldad. Y en tercer lugar, cuál es la solución al problema de la maldad. Vamos a ver, en primer lugar, la denuncia del problema de la maldad. Del versículo 6 al versículo 20 vamos a ver que en 5 oportunidades Dios va a denunciar la maldad que Él ha observado detenidamente. Y estas 5 denuncias de parte de Dios, estos 5 juicios de parte de Dios, comienzan con la misma palabra, la palabra ay. Y esta palabra ay, pues sin duda denota dolor, ¿no? Denota también advertencia de algo que va a ocurrir como consecuencia de ciertas acciones. Recuerdo cuando a veces a mis hijas les tenía que decir, ¿no? Ay de ti que yo te vea o que te encuentre haciendo tal o tal cosa, ¿no? Ay de ti. Y detrás de ese ay justamente había una advertencia de que van a haber consecuencias. Y fíjate, vamos a repasar rápidamente estos 5 ayes que podemos observar en el capítulo 2 de Habacuc. Verso 6, ay de aquel que se hace rico por medio de la desgracia ajena. Ay de aquel que busca su seguridad sin importarle el resto. Ay de aquel que construye su riqueza por medio de la corrupción y por medio de la violencia. Ay del que deshumaniza a su prójimo y simplemente lo trata como una presa de la cual aprovecharse. Y finalmente el último ay que vemos en el verso 19. Ay de aquel que pone su confianza en ídolos falsos, en dioses muertos, creados con sus propias manos. Y a través de estas denuncias de parte de Dios, podemos concluir de que, aunque a veces la maldad pareciera temporalmente triunfar, en cada ay Dios está diciendo, todo acto de maldad tendrá que rendir justicia. Sabes, Dios es un Dios justo. Dios no pasa por alto la maldad del ser humano. Y de alguna manera eso nos recuerda un principio muy importante que espero que restrinja a algunos de aprovecharse en estos tiempos difíciles y de tratar de construir una vida o una riqueza a través de la maldad, a través de la desesperación de otros. Es que el malvado está construyendo su propia herramienta de destrucción. Como algunos dicen en lenguaje popular, está cavando su propia tumba, ¿no? El malvado cree que se puede salir con la suya, quizás lo haga por un corto tiempo, pero Dios ha prometido que tarde o temprano el malvado tendrá que dar cuentas por su vida. Y muchas veces, ¿sabes? El fruto de la maldad no requiere necesariamente la intervención de Dios. Muchas veces es la misma maldad la que se vuelve contra uno. Fíjate que el pueblo de Babilonia, que vivió justamente oprimiendo con violencia, con egoísmo, con indiferencia, derramando la sangre de muchos de los pueblos que conquistaban, ellos también fueron conquistados por un pueblo más violento. Y eso lo vemos una y otra vez. Pueblo violento
en algún momento es oprimido por un pueblo más violento que él, porque la violencia siempre engendra violencia. Así que este es el primer punto que quisiera resaltar. Dios es un Dios justo y nunca, escúchame bien, nunca pasa por alto la maldad. No pasa por alto la maldad de sus enemigos y tampoco pasará por alto la maldad de su propio pueblo. Ahora, ¿cuál es la raíz del verdadero problema de la maldad? Mira lo que dice el verso 18 y el verso 19. ¿De qué sirve a una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra, muda, levántate. Aunque estén recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. ¿Sabes? Para solucionar el problema de la maldad no basta con denunciarla. El pretender que la maldad acabe simplemente por exponerla es como pretender tratar el COVID simplemente por de repente tomar algún jarabe para la tos o algún Panadol para que pase. Eso de alguna manera nos ayuda a lidiar con los síntomas, pero no con el problema de fondo. Y la maldad tiene una raíz muchísima más profunda que las expresiones y las conductas de maldad que nosotros podemos observar. La semana pasada, leyendo en las redes sociales, encontré a un amigo motocrossista que había hecho una pequeña encuesta y había puesto ahí, amigos, ¿cuál creen ustedes que es la solución para acabar con tanta corrupción, con tanta maldad, con tanto aprovechamiento en nuestro país? Y sabes, me di el trabajo de leer cada una de las respuestas de la gente. Y sabes, el punto que fue el más común en las respuestas fue educación. ¿Sabes? La única manera de acabar con toda la lacra social y con todos los problemas que estamos viviendo, con la maldad y con la corrupción, la única manera es hacerlo a través de la educación y de enseñar valores. Ahora es verdad, la educación es tremendamente importante. Pero pregunto, ¿es realmente el saber lo que va a acabar con el problema de la maldad? ¿Será acaso que la gente necesita saber qué es correcto y qué es incorrecto? Mira, no tengo que mirar muy lejos, me basta con mirar mi propia vida. Yo recuerdo cuando comencé mi caminar como cristiano, ¿no? Y recuerdo cuánto esfuerzo hacían aquellos que trataban de enseñarme la palabra de Dios y me mostraban qué cosa era lo que le agradaba a Dios y qué cosa era lo que le disgustaba a Dios, qué cosa era correcto y qué cosa incorrecto. Y sabes, desde el fondo de mi ser, eso no me parecía nuevo. El problema no era tanto de que yo pudiera saber qué es bueno y qué es malo. El problema era que muchas veces, sabiendo que algo estaba mal, no podía dejar de hacerlo. Porque el problema de la maldad es un problema mucho más profundo. La raíz es como si uno mirara un iceberg, ¿no? Uno ve el iceberg y lo que uno puede ver es solamente el 10% del iceberg. Cuando tú miras la maldad, la corrupción, el egoísmo, la indiferencia, la violencia, es como si tú vieras el 10% que está arriba, pero debajo hay un tremendo cuerpo, un tremendo monstruo, una tremenda raíz. Allí es donde verdaderamente uno tiene que poder trabajar. Uno no puede acabar con la maldad simplemente poniendo reglas, imponiendo castigos o denunciándola, a menos que cambie algo en la esencia, en la raíz, en el corazón. Yo me daba cuenta que muchas veces vivía en esta tensión porque por un lado quería agradar a Dios, quería hacer lo que era correcto, pero me daba cuenta que había una lucha en mi ser porque habían otros afectos más fuertes que me hacían estar dispuesto a romper mi comunión con Dios con tal de conseguir algo que yo consideraba que era esencial y que si yo no lo conseguía por mi manera, Dios nunca me lo iba a dar. Y a eso la Biblia le llama idolatría. Es cuando idolatrizamos algo, cuando elevamos algo, cualquier cosa o cualquier persona a la categoría de Dios. El primer mandamiento en la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sabes, Dios no nos manda a amarlo. Dios no es tan rígido contra la idolatría porque sea un Dios inseguro.
un Dios celoso que necesita tener toda tu atención. Para nada, Dios existió desde la eternidad y hasta la eternidad de manera perfecta. Tenían una comunión perfecta. Dios no necesitaba al ser humano. Sin embargo, lo creó para que Él pueda disfrutar también de esta comunión y de la belleza de su existencia. Cuando Dios nos advierte contra el peligro de la idolatría y denuncia que la raíz de toda maldad está en la pecaminosidad del corazón humano impulsada por la idolatría, lo que Dios nos está advirtiendo es que cualquier ídolo, cualquier Dios falso al cual nosotros le dediquemos nuestra vida, lo hagamos como lo más esencial y lo más importante de nuestra vida, tarde o temprano nos va a defraudar y nos va a destruir. Fíjate que Babilonia justamente era una cultura tremendamente idolátrica, tenían muchísimos dioses, pero déjame hablarte un momento del dios principal de los babilonios y era el dios Marduk. Ahora, por supuesto, Marduk era un dios de la mitología, era un dios falso, no era un dios real, pero sin embargo su influencia en la cultura babilónica era tremenda. Fíjate que Marduk era un dios tremendamente violento. La mitología cuenta que tanto el universo como los seres humanos fueron creados de la sangre que fue derramada por el asesinato de Marduk hacia otros dioses menores. Marduk era un dios de violencia y todo aquel que seguía a Marduk seguía esta filosofía y este concepto que la única manera de crear era a través de destruir, a través del derramamiento de la sangre, ¿no? Sin sangre no podías crear y sin sangre no podías tampoco expandirte. Es por eso que el pueblo de Babilonia era tremendamente violento y sangriento, haciéndole honor a su dios Marduk. Ahora tal vez tú estés diciendo, bueno, Julio, gracias por la clase de historia, pero la verdad que hoy día nosotros no creo que tenemos problemas de adorar a dioses como Marduk. Mira, estos 5 ayes que declaró Dios, que denunció Dios acerca de la maldad, del abuso, de la indiferencia, dime acaso si no están enraizados en esta misma línea de pensamiento. La ley de la selva, ¿no? Matar o ser matado. Comer o ser comido. O te aplasto primero o tú me aplastas a mí. Ahora, la idolatría hoy día tal vez no es tan clara tal vez como lo era en esos tiempos, y uno pensaba en la idolatría tal vez como el adorar a una imagen, ¿no? Adorar a una estatua, adorar a un Dios falso creado con tus propias manos. Hoy día el problema de la idolatría es mucho más sutil y es lo que llamamos muchas veces la idolatría del corazón. Son ídolos que nosotros vamos creyendo y vamos creando en nuestro propio corazón. Son cosas que, siendo buenas, a veces las convertimos en las más importantes de nuestra vida. A veces la familia puede convertirse en un ídolo cuando se convierte en el propósito máximo de tu existencia. Para una madre, sus hijos pueden ser un ídolo. Para un hombre, su trabajo puede ser un ídolo. Para un joven, una joven, la belleza, la apariencia puede ser un ídolo, porque se vuelve la razón de mi vida, ¿no? Y realmente, tal vez todos estos ídolos menores que podemos ver en nuestra sociedad están gobernados mayormente por 3 ídolos mayores que podemos también ver, que tienen que ver con el éxito, con el poder y con el amor. La gente muchas veces, con tal de conseguir éxito, está dispuesto a hacer grandes sacrificios. Tal vez no tengas que derramar la sangre de alguien ante Marduk, pero con tal de conseguir éxito estás dispuesto a sacrificar a tus propios hijos, a tu propia familia, tu propia integridad, hasta tu propia fe, porque crees que justamente el éxito es aquello que te va a salvar y que te va a dar todo lo que tanto anhelas. ¿No hacemos lo mismo acaso con el poder? Todo el mundo quiere ser poderoso, porque creemos que si tenemos poder entonces podemos controlarlo todo y ya no vamos a ser vulnerables. Pues ¿sabes qué? Esta pandemia nos ha recordado que esos ídolos no son tan fuertes y tan seguros como creíamos.
Y ni qué hablar del ídolo del amor. Y cuando hablamos del amor nos referimos a esta fantasía en la que vivimos, que pensamos que si tan solo pudiéramos encontrar a esa pareja ideal, a ese esposo ideal, esa esposa ideal, si tan solo pudiéramos tener el amor de alguien, entonces seríamos verdaderamente felices. ¿Sabes? Todas estas cosas son buenas. El problema es cuando las convertimos en la razón de nuestra existencia. Es donde se convierten en ídolos y son tremendamente destructivos. Así que ante la pregunta, de nuevo, ¿por qué la idolatría es la raíz de la maldad? Es justamente porque hay algo, hay un afecto en tu corazón que lo anhela de manera tan fuerte que estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de conseguirlo, porque tú crees que sin eso tu vida tal vez no tendría sentido. ¿Sabes? Somos adoradores por naturaleza. Creas o no creas en Dios, no tienes opción. Somos adoradores por naturaleza. Lo único que puedes decidir es a quién vas a adorar. ¿A quién vas a adorar? ¿Vas a adorar el éxito, el dinero, la fama, el poder, tu apariencia, tu deporte, tu familia, tus hijos? ¿O vas a adorar al único que verdaderamente merece ser adorado y que cuando tú lo adores, tu vida será profundamente transformada? Y ese es Dios. ¿Sabes? Durante años pasé mi vida adorando la idea de querer algún día ser famoso. Adoraba las motos por todas las puertas que me abrió, por darme una plataforma y una identidad. Mucha gente cuando me preguntaba, ¿quién eres? Muchas veces yo decía, soy Julio Chan, pero dentro de mí, campeón de motocross. Porque eso que había logrado era lo que me daba identidad. Pero sabes, ninguno de esos ídolos que tuve a lo largo de mi vida realmente pudieron llenar el profundo vacío y la gran necesidad que tenía en el alma. Solamente lo hizo la experiencia de poder adorar a Dios. Ahora, sinceramente, te digo, trato de adorar a Dios con todo el corazón y muchas veces encuentro en mi corazón que hay una lucha de afectos. Por eso todos los días necesito ser recordado de lo que Dios hizo por mí, para poder reordenar mis afectos y ponerlo a Él en el primer lugar. Y ahora entonces, ¿cómo podemos resolver el problema de la maldad? ¿Cuál es la solución al problema de fondo de la maldad? Y mira cómo termina el capítulo 2 en el verso 20. Me encanta, dice, en cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Y sabes, esta palabra en cambio es una palabra de contraste, ¿no? Mira, luego de que Dios ha denunciado la maldad, ¿no?, de los babilonios, Dios le ha mostrado a Habacuc que Él no pasa por alto la maldad del ser humano, que Él es un Dios justo. Y luego ha revelado que muchas veces la raíz desde donde brota la maldad está justamente en los afectos idolátricos del corazón del ser humano. Él va a terminar haciendo una afirmación categórica. En cambio, en contraste, Él puede hacer lo que estos dioses falsos no pueden hacer por ti. Dios es el único que puede darte lo que tanto has estado buscando en los lugares equivocados. En cambio, el Señor está. Él está, Él existe, Él es real y Él está gobernando absolutamente todo desde su trono celestial. ¿Y qué significa esto? Significa en primer lugar que Él tiene el control. Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que Dios no solamente es Dios de su pueblo, Dios es Dios absolutamente de todos. Creas en Él o no creas en Él, Dios es un Dios que ama y un Dios que gobierna absolutamente toda su creación. Él está en control. Dios es un Dios que está cumpliendo sus planes. Qué difícil es entender los planes de Dios cuando nos tocan enfrentar momentos tan difíciles. Pero déjame decirte que vemos una y otra vez en la Biblia que Dios muchas veces deja que las cosas empeoren antes que comiencen a mejorar. Recuerdo la historia del hijo menor, ¿no?, el hijo pródigo.
aquel que se va lejos, que se rebela contra Dios, que le da la espalda a Dios, que pide su herencia anticipada y malgasta su vida, malgasta la herencia y luego cuando está en el peor momento de su vida se da cuenta y regresa a casa. ¿Cuántas veces las circunstancias difíciles de la vida son utilizadas por Dios justamente para enseñarnos y para mostrarnos que no hay mejor lugar donde podamos estar que en sus brazos? Dios tiene el cronograma perfecto. Lo hemos venido diciendo una y otra vez. Los tiempos de Dios son perfectos. Él nunca llega ni antes ni después. Él siempre contesta y llega en el momento justo. Y su agenda se está cumpliendo al pie de la letra. Y no hay ninguna pandemia, ni ningún gobierno, ni ninguna situación que pueda impedir que el cronograma de Dios se cumple conforme Él lo ha planificado. Y finalmente que Dios tiene una meta. ¿Sabes? Dios está construyendo su reino. Y Dios quiere en medio de toda esa situación que aquellos que están lejos de Él, que no le conocen, que puedan acercarse y conocerle y disfrutar verdaderamente del único que puede calmar los anhelos más profundos de nuestras almas. Pero también quiere que su propio pueblo sea transformado cada vez más a la imagen de Jesucristo. Un amigo me escribía hace poco y me decía, tengo esperanza en que cuando todo esto termine podamos ver verdaderamente la mano de Dios haciendo algo hermoso en el mundo. Y sabes, sinceramente yo le respondí, le dije, sabes, comparto tu anhelo, pero yo podría así decirte que yo ya estoy viendo el resultado de lo que Dios está haciendo para transformar a su pueblo cada vez más a la imagen de Jesús, porque estoy viendo a una iglesia más unida, una iglesia más evangelizadora, una iglesia más comprometida, una iglesia más solidaria. Y por esas cosas yo puedo decirle como pastor, gracias Señor, porque tú estás llevando a cabo tu plan. Dios es justo y Él nunca pasa por alto la maldad. Comencé haciendo esa afirmación. Él no pasará por alto la maldad ni de sus enemigos ni de su propio pueblo. Ahora aquí tú tienes dos vías por la cual puedes lidiar con el problema de la maldad. Uno, simplemente teniendo que experimentar las consecuencias de la maldad. Pero hay otro camino, que es el camino de la gracia. Es el camino de poder recibir algo que no mereces. Y eso fue justamente lo que Dios viene a ofrecernos y te está ofreciendo a ti el día de hoy. Dios es un Dios justo. Él no pasa por alto la maldad. Y porque es justo, Él no puede simplemente pretender que la maldad no existe. Y la manera como Él ha provisto para poder solucionar el problema de la maldad es proveyendo a un sustituto para que pudiera pagar el precio y la condena que tú y yo merecemos, y ese es Jesucristo. Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, intachable, pura y santa, y murió en la cruz del Calvario, en tu lugar y en mi lugar, para que todo aquel que ponga su confianza en Él no tenga que pagar el precio de su maldad, porque Jesucristo ya lo pagó por Él. Cuando tú observas la belleza de este Dios, que se despojó a sí mismo para hacerse hombre, para humillarse y morir en la cruz por ti y por mí. Solamente cuando tú ves esa belleza es que entonces se produce el milagro de que la maldad comienza a ser erradicada de nuestro corazón por la presencia de Cristo en nosotros. ¿Sabes? Marduk aniquilaba a sus enemigos. Jesucristo entregó su vida por ellos. Marduk conquistaba por medio de la violencia. Jesucristo conquistaba por medio del amor. Marduk exigía sacrificios de que sus enemigos derramaran su sangre. Jesucristo derramó su sangre por sus enemigos. Ese es el Dios que te está hablando hoy. Ese es el Dios que es el único que tiene el poder para vencer justamente
la maldad en nuestro corazón impulsada por la idolatría. Solamente cuando uno ve la belleza de lo que Cristo es y lo que Él hizo por nosotros y recuerda que es por su gracia que podemos acercarnos a Dios confiadamente, cuando vemos que en nuestros peores días Dios nos sigue recibiendo y nos sigue amando y que nos ha entregado la justicia de su Hijo, es entonces que los ídolos falsos comienzan a perder su brillo y perder su valor. Termino con esta frase de Thomas Chalmers. Dice: la única manera de desposeer el corazón de un viejo afecto es mediante el poder expulsivo de uno nuevo. Solamente cuando lo reconocemos a través de la fe en Jesucristo, el espíritu de adopción es derramado sobre nosotros. Es entonces que el corazón, llevado bajo el dominio de un afecto más grande y predominante, se libera de la tiranía de sus deseos anteriores. Y es la única manera en que esa liberación es posible. Amigos y amigas, solamente el afecto por algún ídolo falso puede ser vencido por la belleza de un afecto más grande. Y no hay afecto más grande que pueda existir que el que Dios ha derramado en nuestros corazones al ver lo que Él hizo por nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias.